Vamos a la palabra de Dios y la prédica de hoy se la titulé Las cosas buenas de la vida. Las cosas buenas de la vida. Y la palabra nos lleva al Salmo 34 desde el versículo 8. La palabra de Dios está en el Salmos 34. Vamos a leer del versículo 8 en la Reina Valera actualizada. Y dice así el Señor: prueben y vean que el Señor es bueno. Bienaventurado el hombre que se refugia en Él. Teman al Señor ustedes sus santos, porque nada falta a los que le temen. Los leones tienen necesidades y sufren hambre. Aquí los leones hablan de ciudades fortificadas. Tiene ese sentido en el hebreo. O sea, aún las ciudades más prósperas y fortificadas pueden padecer hambre y sufren también. Pero los que buscan al Señor, ¿quiénes buscan al Señor? No tendrán falta de ningún bien. Vengan, oh hijos, escuchen, el temor del Señor les enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Quién anhela años para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos. Esto significa que nos está viendo para guardarnos y para cumplir sus promesas. Sus oídos están atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal. Ahora viene lo contrario, ¿vieron? El rostro del Señor está contra ¿quiénes? Contra los que hacen lo malo, para cortar de la tierra su memoria. Clamaron los justos y el Señor los oyó, los libró de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Él salvará a los contritos de espíritu. Muchos son los males del justo. Aquí estamos, ¿verdad? Pero de todos ellos lo librará el Señor. Amén. Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Al impío le matará la maldad. ¿Quién le matará al impío? Su propia maldad. Y los que aborrecen al justo serán desolados. El Señor redimirá el alma de sus siervos, no serán desolados cuantos confíen en Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la pregunta entonces es, ¿cómo logramos tener una buena vida entonces? ¿Cómo logramos tener una buena vida? Pues este Salmo 34, para que lo apunte ya lo sabe, lo anote, desde el versículo 8 hasta el final, parece haber contestado esta pregunta de cómo tener una buena vida en esta tierra. Pero hay un detalle aquí también, entrar a los detalles, ¿no? Hay un detalle en que hay personas que tienen diferente concepción o concepto de lo que es la palabra bueno, como si de gustos se tratara. El mundo nos dice que hay buenos para todos los gustos. Eso es lo que dice el mundo. O sea, yo considero esto bueno, tú esto. Cada quien puede considerar bueno lo que se le antoje o lo que se le venga en gana. ¿Será eso cierto, mi amado hermano? Y podemos confirmar eso de que el mundo considera bueno, cada quien tiene su concepto de lo bueno, cada quien lo suyo, cuando nosotros apenas vemos alrededor nuestro. No hace falta irse a estudiar libros o ver algún documental. Nomás viendo alrededor nuestro, sabremos que muchos tienen conceptos diferentes de lo que es bueno. Nosotros vemos que para alguno es bueno ir quizás a las fiestas, a los antros, con la música que promueve sensualidad, adulterio. Siempre la sensualidad y el adulterio van de la mano. ¿Sí lo sabía? Por eso el mundo ahora es bien sensual y por eso los niveles de adulterio han llegado a niveles muy altos. La otra vez me sorprendió, no sé si lo comenté en alguna prédica, porque me impactó tanto esa encuesta. Vieron que los gringos todos le ponen números y estadísticas.
Y dice que la cantidad de hombres, fíjense, primeramente para contestar esto con honestidad, ¿verdad? Porque yo creo que muchos decían, si has adulterado alguna vez en tu vida, o sea, si le has sido infiel a tu esposo o a tu esposa en alguna vez. Y la proporción de hombres llegaba al 68%. Yo creo que ahí algunos hombres mintieron, ¿verdad? Sí lo sabemos cómo está eso, ¿verdad? Quizás estaban, y ahí estaba la esposa al lado pegándole codazos. ¿Qué es esto? ¿Qué te están preguntando? Nada, mi amor. ¿Quién sabe? Eso no lo sé, pero llegaba a casi 70%. Pero lo que me sorprendió fue la cantidad de mujeres casadas que decían haber adulterado o ser infieles. Eso a mí me sorprendió. Bueno, en verdad no me sorprendió tanto, pero sí me sorprendió que sea mayor que el porcentaje de hombres. Y era del casi el 80%. O sea, yo me quedé, wow. Pero eso es lo que promueve el mundo. La sensualidad de la mujer está atado al adulterio o a la fornicación. Van de la mano. Pero el mundo lo llama bueno. Si no, mire todo en YouTube, en las redes sociales. La mujer tiene que ser sensual. Y muchos hombres se van por esa finta, incluso cristianos. Yo creo que mujer sea bonita y sea sensual y que todos los hombres la vean y digan, wow. Yo me quedo. ¿Se dan cuenta? Ya cada uno piense. Mucha gente también piensa que emborracharse y vivir desenfrenadamente es bueno. Al fin y al cabo, se vive una sola vez. Para algunos es bueno hacer un negocio sin importar que perjudique a otro. Voy a hacer un negocio. ¿Vieron esas ventas piramidales? En donde yo le vendo y todos ganan, pero el último es el que paga el pato, dicen, ¿verdad? Ayer estaba viendo justamente un documental. No es casualidad. Algo así me apareció Herbalife. Es lo de los gringos de OmniLife. Si alguien está vendiendo eso, no le estoy diciendo nada. Estoy hablando de lo que el Señor puso en mi corazón. ¿Está bien? De hecho, yo consumo Herbalife. Mi mamá lo consume. Nos hace ir allá al punto sur a comprarle las cosas. Le han funcionado. Yo no estoy en contra de la empresa, nomás estoy hablando, ¿no? del sistema piramidal. Y ayer justo me apareció eso. Y toda la explicación. Y bueno, yo estudié negocios, entonces yo conozco ese sistema. Los que ganan son los que están ¿en dónde? En la punta de la pirámide. Y decía este documental que los 1,200 que están más arriba de Herbalife ganaban entre 1,5 millones a 10 millones de dólares anuales. ¡Wow! Me perdí la oportunidad, ¿verdad? Pero los que estaban abajo, en la base de la pirámide, pagaban el pato, dicen, ¿verdad? Ellos tenían pérdidas promedios desde los años 60. Estamos hablando de esta empresa, tiene muchos años. De un promedio de $2,000 a $3,000 por persona. Eso lo situaba en varios billones. Decía que más o menos entre 3 a 5 billones de dólares de pérdidas en las personas. O sea, estaba dañando a la base de esa pirámide, ¿verdad? A personas de carne y hueso, a familiares como usted, como a mí. Los estaban dañando, obligándoles a comprar para tener que vender y no tenían ganancias. Pero los que están arriba, millones de dólares al año. Hay gente que piensa que está bien. Pues yo no le hago mal a nadie, dicen. Para algunos es bueno. Como aquella madre que vi la otra vez que se quejaba que a su hijo lo mataron. Y es malo eso, que muera una persona, claro. Pero a él lo mataron, decía, él era un ladrón honesto, dijo. Yo me quedé, espérame. Si es que existe ese concepto, ¿verdad? Era un ladrón honesto, dijo. Que solo robaba para ayudar a la familia. Para algunos es bueno. Para algunos es bueno tener sexo fuera del matrimonio, ya que hay que ganar experiencia, es lo que el cuerpo exige, es la ley de las hormonas. Nos ponen incluso en los libros de nuestros hijos desde la primaria. Para algunos es bueno
No solo tener sexo fuera del matrimonio, sino con gente del mismo sexo. Y hasta se cambian de sexo, como si eso fuese posible. Y así tener sexo con el sexo opuesto. Si no, ya los compliqué, ¿verdad? O sea, se cambia el sexo para tener sexo con el sexo opuesto. Bueno, algo así. Para algunos es bueno. Para algunos es bueno la venganza. El que me las hace, como dicen aquí, me las paga. Todos sabemos. Y todos andábamos en eso, ¿verdad? Y quizás alguien todavía piense que eso sea bueno. Pero para otros, mis amados hermanos, algunas cosas de lo que acabamos de mencionar son malas. Para otras personas, todo eso es muy malo. ¿En dónde está usted parado? ¿En dónde estamos parados? Entonces, mis hermanos, si para algunos es bueno y otro es malo, estamos en un dilema, realmente. Porque la pregunta de cómo logramos tener una buena vida va a depender de lo que anhelamos y de lo que consideramos como bueno. Yo eso lo considero bueno y por eso lo voy a hacer. Nadie va a hacer algo que va a decir, eso me va a dañar, eso me va a matar, eso me va a destruir mi vida, eso va a destruir mi familia, y lo hace. ¿Verdad que nadie hace eso? Nadie lo hace, piensa que es bueno y por eso lo hace. ¿Sí me va entendiendo el hilo? Entonces, esa pregunta de cómo logramos tener una buena vida va a depender de lo que nosotros consideramos como bueno. Conceptos tan básicos como decir la familia es algo bueno. Pero ya ahora, en esta sociedad y en este mundo en que vivimos, eso ya no aplica para todos. Especialmente entre los jóvenes. Ya son mayoría los jóvenes que dicen que la familia es algo malo. Fíjense. Ya que los limita y no los deja desarrollar a su plena capacidad como personas. Estoy citando una encuesta, en donde fue el número 1, entre los jóvenes de 18 a 30 años. Esa es la primera causa. Casarme y tener familia me limita y no me deja desarrollar a mi plena capacidad como persona, como individuo. Tanto en lo profesional, en el trabajo, como en las relaciones, porque se ven limitadas a una sola relación. Se sienten encadenados a su esposa o a su esposo o a sus hijos después. ¿Se dan cuenta? Ya encontrarse con una sola persona en su vida y casarse para toda la vida hasta que la muerte los separe, eso es anticuado y hasta tonto. Es malo, según estos jóvenes y no tan jóvenes. Es que malo para ellos. Y eres un tonto si así lo haces. A mí me tocó muchas de esas burlas, ¿verdad? En el mundo cuando se casaban, ¿verdad? Decían, hey, ¿para qué te casas? Aquí estamos disfrutando los amigos, ¿verdad? Ay, te va a aprisionar y te va a tener con la sartén en la mano. Vas a ser un mandilón. Y etcétera, ¿no? ¿Será cierto eso, mis hermanos? O a lo mejor será que ya en nuestros tiempos se le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, como dice la Biblia. Recordemos, mis hermanos, ese pasaje. Cómo se lamenta el Señor a través del profeta Isaías para todos aquellos que tienen confundido, subrayo confundido, o al revés, el concepto de lo que es bueno y por ende también de lo que es malo. Eso pasaba en ese pasaje en Isaías capítulo 5 al pueblo de Judá, en esos momentos que Isaías estaba con vida, en los tiempos de Isaías. Pasaba que el pueblo de Israel andaba confundiendo lo que era bueno y lo que era malo, lo que era conveniente de lo que no, y pensaba que la buena vida, las cosas buenas de esta vida, eran las cosas que Dios decía eran malas. Y vayamos al pasaje en Isaías 5:8. Y el subtítulo a mí me gustó porque dice: culpa de Judá
y su juicio. ¿La culpa es de Dios o de Judá por ser así? De Judá. Y siempre en este tipo de confusión acarrea un juicio. Siempre. Isaías 5:8, lo voy a leer en la traducción viviente. Chequen el comportamiento. Mientras vamos leyendo, chequen el comportamiento de los que tienen confundido lo que es bueno y lo que es malo. Chequenlo. Y dice así la palabra de Dios, Isaías 5:8. Qué aflicción para ustedes que se apropian de una casa tras otra y de un campo tras otro. Hasta que todos queden desalojados y ustedes vivan solos en la tierra. Pero yo he oído al Señor de los ejércitos celestiales hacer un juramento solemne. Muchas casas quedarán abandonadas, hasta mansiones hermosas estarán vacías. Judá, al ser conquistada por su maldad, por haber confundido lo bueno y lo malo, fueron ellos conquistados por Babilonia y deportados. ¿Qué les sirvieron las malas actitudes de estos ricos que se apropiaron de todas las casas de sus hermanos, de los campos? Y no crea que a buena manera, ¿verdad? Oye, te lo compro a precio justo. No, con artimañas, con engaños y mentiras. De eso se está refiriendo la Biblia. Y nomás llenaban su estómago y acrecentaban sus bienes materiales, ¿verdad? ¿Y qué dice? ¿Qué caso tienes si te vas a morir y vas a ir deportado? Y esas casas hermosas que decorabas van a quedar vacías. Versículo 10. 4 hectáreas de viñedo no producirán ni un 21 litros de vino, y 10 canastas de semillas solo darán una canasta de grano. O sea, la tierra maldita por haber confundido lo que es bueno de lo malo. Versículo 11, qué aflicción. O sea, qué aflicción, en la Reina Valera dice, ¡ay! Se lamenta, es una lamentación del Señor. ¡Ay! Qué aflicción para los que se levantan temprano por la mañana en busca de un trago de alcohol y pasan largas noches bebiendo vino hasta tener una fuerte borrachera. Proveen vino y música hermosa para sus grandes fiestas, lira y arpa, pandereta y flauta, pero nunca piensan en el Señor, ni se dan cuenta de lo que Él hace. Por lo tanto, mi pueblo irá al destierro muy lejos, porque no me conoce. Y subrayen ese en el versículo 13. ¿Por qué fue que ellos fueron destruidos y mandados al destierro? Porque no conocían a Dios. No conocían en persona al Señor. La gente importante y los que reciben honra se morirán de hambre, dice, y la gente común, la gente del vulgo, morirá de sed. Para el Señor, esto no se trata de una lucha social o de clases, nada que ver, sino de tener lo bueno y lo malo correctamente, rectamente definido en nuestro corazón. Y así ir en pos de lo que es bueno. Sigamos ahí leyendo, en el versículo 14 dice, la tumba se relame de expectativa y abre bien grande la boca. O sea, porque espera a los muertos, ¿verdad? Los importantes y los humildes, acuérdense, no es lucha de clases. Y la turba de borrachos, o sea, todos los que hacen ¿qué cosa? Lo malo, pensando que es bueno para su vida. Todos serán devorados, dice la palabra. Así de exacto y así de preciso es la palabra de Dios. En ese tiempo Judá, el pueblo de Judá, estaba llena de idolatría y de maldad. Aquí estamos leyendo, todos se aferraban a lo bueno pensando que era lo malo. Se aferraban a lo malo pensando que eran lo bueno. Muy similar, ¿verdad?, a lo que estamos viendo en la sociedad actualmente. Dice en el versículo 15, la humanidad será destruida y la gente derribada. Hasta los arrogantes bajarán la mirada con humildad. Pero el Señor de los ejércitos celestiales será exaltado por su justicia. La santidad de Dios se demostrará por su rectitud. ¡Qué aflicción
para los que, en versículo 18, qué aflicción para los que arrastran sus pecados con sogas hechas de mentira. Volvemos, ¿no? Está diciéndoles a los que están haciendo lo malo pensando lo bueno, que está bien. ¿Qué importa una mentirita blanca por aquí y por allá? ¿Qué importa si al fin y al cabo con esto yo mantengo a mi familia, que es bueno? ¿Qué importa? Y aquí viene la palabra, qué aflicción para los que arrastran sus pecados con sogas hechas de mentira. O sea, basan sus ingresos, basan su trabajo, basan el esfuerzo de su vida en mentiras, que arrastran detrás de sí la maldad como si fuera una carreta, ¿vieron? Hasta se burlan de Dios diciendo, miren cómo se burlan, apresúrate, haz algo, queremos ver lo que puedes hacer. Que el Santo de Israel lleve a cabo su plan, porque queremos saber qué es. Muchos cristianos así están, desafiando a Dios, porque no ven el milagro o lo que le están pidiendo durante años al Señor. Y lo desafían. Apresúrate, haz algo, Dios. Queremos ver lo que puedes hacer. A ver, ¿cuál es tu plan? Queremos saber que eres poderoso, como dices. Versículo 20. Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Al final de la enseñanza veremos que esta es la actitud de los que buscan lo malo siempre. No toman consejo, no abren su corazón a la palabra de Dios. O sea, se creen más inteligentes, no que el predicador. Aquí nosotros estamos tratando de desmenuzar la palabra de Dios para un mejor entendimiento, no nuestros argumentos, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas que siguen pensando que lo bueno es lo malo, ahí siguen y no aceptan el consejo de Dios. Por eso dice, qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión. Si consideran muy inteligentes. Qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Por lo tanto, así como las lenguas de fuego consumen los rastrojos y la hierba seca se marchita y cae en medio de la llama, así las raíces de ellos se pudrirán y sus flores se marchitarán, pues han rechazado la ley del Señor de los ejércitos celestiales, han despreciado la palabra del Santo de Israel. Amén. Qué buena advertencia nos da el Señor, ¿verdad? Qué buena advertencia. La palabra de Dios nos dice, así que tenemos confundido lo que es bueno y lo malo, y viceversa. Eso se deriva en una vida de condenación. Dios por eso se lamenta. Dice, ay, qué aflicción, ay, no le gusta que nos vaya mal. No le gusta, Él no se place de que el hombre sea destruido. Él, mis hermanos, es un Dios de pactos. ¿Qué significa eso? Un Dios de promesas, que hace esas promesas para bendición de las personas. Él es el que es bendito por los siglos de los siglos, dice la palabra. Y quiere compartirnos de esa bendición. No es que yo soy el bendito y soy bendito por los siglos de los siglos y adórenme. No, Él quiere que nosotros compartamos su gloria, dice la palabra. Que compartamos esa bendición. Y fíjense cómo lo menospreciamos muchas veces. Menospreciamos al Señor. Para eso el Señor, para compartir esa bendición, para compartir su gloria, Él nos da y nos ofrece su sabio consejo, su palabra. Y ahí encontramos sus instrucciones y sus mandamientos. Vamos a Miqueas capítulo 6, versículo 8. Y si usted quiere
vivir las cosas buenas de la vida y nomás está siempre muy ocupado, necesita que sea corto el consejo, pues vaya a Miqueas 6:8. Ahí lo va a encontrar bien resumido lo que el Señor quiere y ha declarado lo que para Él es bueno. Dice así la palabra de Dios, Miqueas 6:8, Reina Valera actualizada: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Nadie le puede decir a Dios: oye, es que no me diste instrucciones de qué es bueno y qué malo. Aquí nos lo está diciendo. Él nos ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere de ti el Señor? Nos pregunta retóricamente. Y acá dice solamente 3 cosas: hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. A ver, repitamos. ¿Qué es? Primero, hacer justicia. Segundo, amar misericordia. Y tercero, caminar humildemente con tu Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto dice el Señor que es bueno. Y no es necesario que tengamos que ir a la Biblia con la Biblia en mano para saber esto, mis hermanos. La Biblia mismo nos lo demuestra. Fíjense, en el primer libro de la Biblia, Génesis, desde el capítulo 12, se narra la vida y la historia de un hombre llamado Abraham, que ya lo estudiamos hace poco en una serie, ¿no? La vida de Abraham, el año pasado. El apóstol Pablo dice que este Abraham es como nuestro padre de la fe, en Gálatas 3:7. O sea, es nuestro ejemplo de fe a seguir. Realmente su vida fue un ejemplo para todas las generaciones venideras de la fe, de los que buscamos a Dios, de los que queremos saber qué es lo bueno verdaderamente. Pero fíjense, ¿Abraham tenía Biblia o no tenía Biblia? No tenía Biblia. La Biblia comienza con el ¿qué? Con Moisés, ¿verdad? Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Estamos hablando de mucho tiempo después, más de 400 años después. Abraham no tenía Biblia, pero vivía una vida sabiendo lo que era bueno y lo que era malo. Ciertamente Abraham sí sabía lo que era bueno y por lógica se deriva que sabía lo que era malo también. Por eso, por saber que era bueno y que era malo para él y su familia, tal o tal cosa, pudo tener él una buena vida. Porque primero él supo que era bueno y que era malo. Y él luego eligió, ¿qué cosa? Lo bueno, lo que le convenía. Como le dije a usted, cualquier persona sin Biblia eso lo puede hacer. Porque tenemos conciencia y tenemos su raciocinio. El Señor nos los dio. El problema es confundir lo bueno con lo malo, dijimos, ¿verdad? Pero Abraham supo que era verdaderamente lo bueno y lo malo. Y él que eligió, como todos haríamos, hasta un niño, eligió lo bueno. Y por consiguiente se dice que Abraham vivió una buena vida. Vayamos a Génesis capítulo 25. Versículos 7 y 8, porque se lo voy a confirmar ahora sí por la Biblia, la palabra de Dios. Y dice así en la Reina Valera, Génesis 25, 7, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. ¿Cuántos quieren vivir tanto? ¿Verdad que no? Pero fíjense cómo los vivió Abraham. Y exhaló el espíritu, dice la palabra, y murió en buena vejez. ¿Qué significa en buena vejez? Él estaba saludable. ¿Se acuerdan que Moisés tenía buena vista y buenos lomos y buenas piernas? Todavía caminaba y hacía todo como un joven. Moisés a sus 120 años, era un jovenazo, ¿verdad? Y Abraham también, él tenía buena salud a sus 170 y tantos años. Eso significa que murió en buena vejez, anciano y lleno de años. Y dice que fue unido a su pueblo. En la traducción viviente dice así: Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez luego de una vida larga y satisfactoria. Una vida larga y satisfactoria. Eso sí todos lo queremos.
una vida larga y satisfactoria. Dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Eso es lo mejor, ¿verdad? La mejor parte. ¿Cuántos anhelamos que se diga lo mismo de nuestras vidas? Que alguien escriba, a ver, el hermano Pepito vivió larga vida y el hermano Pepito vivió satisfactoriamente y hizo lo bueno. Y se reunió con sus antepasados, o sea, con la familia de Dios. ¡Wow! Y lo está escribiendo Dios mismo. O sea, que sabemos que esto ocurrió y que pasó y que es real. Otro personaje histórico que supo discernir, separar correctamente lo bueno de lo malo, fue el rey David. ¿Recuerdan al rey David? Vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 28. Primera de Crónicas 29, 28. En la Reina Valera sigo leyendo. Dice que el rey David así murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. En la traducción viviente dice, murió en buena vejez, habiendo disfrutado de una larga vida, riquezas y honor. Después su hijo Salomón gobernó en su lugar. O sea, ver a su hijo en el trono antes de morir era motivo de satisfacción, ¿verdad que sí? Es como nosotros antes de morir ver a nuestros hijos que casados, ver a nuestros nietos, que estén saludables, que estén ahí en los caminos de Dios, etcétera, etcétera. Es lo mismo. Pero ¿vieron cómo sigue? Cuando vieron que continúa lo mismo que le dijo a Abraham, le dijo ¿a quién? A David. Porque ellos, ¿qué hicieron? Supieron saber qué era realmente lo que es bueno y qué es lo malo. Pero aquí hay un o como decíamos recién en Isaías 5, ¿verdad? Y era justamente ese hijo Salomón, el hijo de David, el que decían que era el hombre más sabio del mundo. ¿Y quién le dio esa sabiduría? Dios, ahí lo sabemos porque está escrito. Dios le dio ese don de la sabiduría, que es saber discernir o separar lo que es bueno de lo malo. Eso es la sabiduría. Pero Salomón, fíjense, es el ejemplo por excelencia, claro ejemplo, ¿no? De que solo con saber lo que es bueno y malo no alcanza. No alcanza. ¿Cuánto quisiera que alcanzara con eso? Pero dice la palabra que no alcanza. También Abraham y David, ellos cometieron maldades. Ellos, sabiendo lo que era bueno, se desviaron. ¿Verdad que sí lo hicieron? Lo hicieron. Abraham ahí le dio miedo a los hombres cuando estuvo en Egipto y mintió, ¿verdad? Es mi hermana. Mintió a medias porque sí era una media hermana, pero ¿entienden? Y David, bueno, adulteró y asesinó, ¿verdad? ¿Cómo? Este sabía lo bueno y cayó así. Pero sabemos que el hombre es imperfecto. Ellos se arrepintieron, o sea, se rectificaron en el camino del bien, o sea, hacia Dios de vuelta. Salomón, ¿qué pasó con Salomón? Se tardó en rectificar su camino. Hasta en su vejez, él rectificó, vivió toda su juventud la echó por la borda. Y eso está escrito en el libro de Eclesiastés, para los que quieren leer cómo malgastar mi vida. Autor, Salomón, el hombre más sabio del mundo. Y aquí podemos ver que el ser humano tiene esa rara cualidad, mis hermanos, esa rara cualidad de que a pesar de saber que algo es malo, fíjense, ahora no estamos confundidos. Lo bueno es malo, lo malo es bueno. No. Sabemos que algo es malo e igualmente hacemos lo malo que no nos conviene. Eso es el ser humano. Dicen que el ser humano es el único ser viviente que tropieza en la misma piedra. ¿Será cierto eso? ¿Usted qué piensa? Yo pienso que sí, ¿verdad? Nomás viendo mi vida, no hace falta ver la vida de nadie. La Biblia, que es la palabra del único Dios verdadero, el creador de todo lo que existe, nos dice clara y fehacientemente de esta manera: retengamos lo bueno. O sea, ya conocimos lo que es bueno.
Si estamos acá, todos conocimos ya lo que es bueno. Entonces, dice la palabra que se va un paso más adelante y dice, ahora sí, retengan lo que es bueno. Y también nos dice, absténganse o apártense de toda clase de mal. Ese es el consejo de Dios. Eso está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 21 y 22. Y lo dice de una manera que seamos criteriosos, que tengamos criterio. Todo bajo un examen minucioso, cuidadoso de lo que es bueno y malo para mi vida. Vayamos ahí al pasaje en cuestión, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Y miren cómo es el consejo de Dios, bien claro. Ahí como Miqueas 6:8, claro, no hay lugar a excusas. Dice así la palabra de Dios. Examinen todo y quédense ¿con qué cosa? Con lo bueno. Manténganse alejados de todo lo malo. Nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente para que pertenezcan solo a Él. Acuérdense, Dios es un Dios celoso. El celo bueno. Estamos hablando de que Él nos cela, nos anhela para bendición, para ser sus hijos. Y Él no comparte, o sea, ¿quién comparte a sus hijos con otros? Es mi hijo, pero también es el hijo del vecino de allá. ¿Verdad que no? O sea, Dios menos. Aunque sea un hijo bien mal portado, es mi hijo y se acabó, ¿verdad? Es así. El versículo 23 aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 nos da la clave del consejo de Dios respecto a los versículos anteriores. Dice así, purificarnos completamente, no a medias, sino completamente para pertenecer solo a Dios. Aunque de entrada pareciera un término muy religioso, y sí lo es, veamos la definición de purificar. Purificar en la Real Academia Española, fíjense la traducción, miren cómo es la definición del diccionario. Purificar, quitar de algo lo que le es extraño, dejándolo en el ser y la perfección que debe tener según su calidad. Lo repito, purificar es quitar de algo o alguien lo que le es extraño, dejándolo en el ser y perfección que debe tener según su calidad. Para el cristiano que ya es nacido de nuevo del Espíritu de Dios, el mismo Espíritu Santo mora en nosotros, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? El mal le es como un agente extraño, nos es como un agente extraño, el pecado. El pecado mora en todo ser humano, Romanos capítulo 7, en todos. Incluso en los cristianos, porque estamos en esta carne, en este cuerpo. No somos perfectos, pero ya mora el bien en nosotros. ¿Quién es el bien? Dios, el Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Y por eso tanto el Señor nos pide recalcar esto del nuevo nacimiento. No debe haber nadie aquí en esta congregación que no sepa qué es el nuevo nacimiento. Es importante. Porque habla de que somos bautizados por el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios, cuando yo me arrepiento, viene a morar a mí. Y eso es el bien, viene a morar a mí. Ahora, el mal mora en mí. ¿Y ahora qué va a pasar? Va a haber una lucha. En donde el que mora en nosotros, dice la palabra, es mucho más fuerte y poderoso que el que está afuera. El imperio del mal, del anticristo, del diablo, del que usted le ponga, de los demonios. Entonces, con este bien que mora en mí, Dios morando en usted y en mí, ya no podemos tener excusa. Somos más fuertes del mal que mora en nuestra carne y de toda la maldad que nos rodea. Porque hemos escuchado, y yo me he excusado durante muchos años, y por eso los entiendo a los hermanos que tienen ese tipo de problemas. Es que yo soy malo. Y Pablo decía que el mal moraba en él.
Y si Pablo batalla, pues yo también. Pues yo a veces ni batallaba, ¿verdad? Nomás me dejaba llevar por el mal, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, tenemos que vivir en esta lucha espiritual, en donde somos más que vencedores. Ya tenemos la victoria, porque ¿quién mora en nosotros? El bien, Dios. Vivimos este proceso de santificación, por eso en victoria. Vamos de victoria en victoria el cristiano. Y sí, yo sé que en la realidad a veces tropezamos y tenemos derrotas, pero no es la guerra, sino son batallas que nos tropezamos. ¿Pero qué dicen? Nos levantamos en el nombre de Jesús. Vivimos este proceso de santificación en victoria. Vivimos este proceso de purificación, quitando el pecado, el mal de nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Para ir en dónde? En pos de la bondad de Dios, de la santidad de Dios. Ese es el estándar de calidad al que aspiramos los cristianos, ni menos ni más. Ese es el estándar que recién decíamos en la Biblia, en la traducción, en la definición del diccionario secular de la Real Academia. ¿Qué decía? Pues sacar toda la contaminación, todo lo que es extraño ya ahora a nosotros, y ser de la calidad de la que somos como cristianos. Ahora estamos hablando. ¿Cómo dice esa primera definición? Miren, quitar de algo o alguien lo que le es extraño, dejándolo en el ser y perfección que debe tener, según su calidad. Y la calidad nuestra es la de ¿quién? De Dios. Es una calidad de la santidad más pura que hay. Y Él mora en nosotros. Esa es el nuevo nacimiento. Miren la segunda definición que hay aquí de lo que es purificar. Dice así: limpiar de toda imperfección algo no material. Ellos no fueron cristianos los que escribieron esto, fueron gente secular del mundo. Pero ¿vieron cómo encuadra bien la definición de purificar? Limpiar de toda imperfección algo no material. Ese algo no material al cristiano, ¿qué nos limpia? Nuestra alma. Nuestra alma se va limpiando, porque es en el alma, en el corazón, en donde nacen, ¿qué dice el Señor? Los adulterios, los odios y las matanzas, asesinatos, las perversiones, la maledicencia, el odio, la venganza. Todo eso, ¿de dónde sale? Dice el Señor, del corazón. Por eso debemos de purificar el corazón. Esa es la lucha espiritual a la que andamos todos los cristianos. En pocas palabras, mis hermanos, es separarnos de lo que nos contamina, es limpiarnos de toda impureza y hacernos el ser que tiene la calidad, la pureza de llamarse hijos de Dios, cristianos. El pasaje da a entender que este es un proceso, el pasaje en 1 Tesalonicenses 5, da a entender que es un proceso que debemos de vivir y experimentar si pertenecemos a Dios. Ahora, ¿usted pertenece a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos los que somos nacidos del Espíritu de Dios pertenecemos a Dios. Él es nuestro Padre. Ahora, debemos de vivir este proceso de limpieza, de purificación. Debemos de vivirlo y experimentarlo. El cristiano es aquel que se queda entonces con lo bueno en este proceso y se aleja de lo malo en este proceso de purificación. Esto nos descontamina, nos va limpiando, haciéndonos como decimos, ¿vieron? Los caballos pura sangre, ¿vieron? O los perros de pedigrí, como un pura sangre de Dios. Así nos hace el Señor y así nos quiere. En palabras sencillas, podemos decir así: si ladra como perro, si hace pipí y popó como perro, si camina y corre como perro, si mueve la cola como perro, pues no será un perro, ¿verdad que sí? Si habla como cristiano, se viste como cristiano, se congrega como todo un cristiano, se comporta como un cristiano en las actitudes, ¿no será entonces un cristiano? Y por ser un poquito más esto de cristiano, ¿verdad? Un pura sangre de cristiano, se agregaría uno más, un elemento más,
que el Señor Jesús nos enseñó. Si da frutos como todo un cristiano. ¿Verdad que sí? Mateo 7:16 para el que anota. Si damos frutos como todo buenos cristianos. Y la palabra frutos aquí, usted la entiende en la analogía de los árboles, claro que sí. Y la palabra griega es karpos, con K, karpos, que quiere decir por el beneficio que genera. ¿Vieron? Si da frutos como todo cristiano. O sea, si da beneficios. Si genera los beneficios. Si yo tengo a Dios morando en mí, ¿cómo no voy a generar beneficios a otros? Pero ni a la familia le generamos beneficios muchas veces. ¿Qué bendiciones generas al prójimo? Esa es la pregunta entonces. ¿Qué beneficios, bendiciones generamos al prójimo? No la conteste, usted lo sabe. Si Dios lo redarguye, háblele o pídale perdón. Sin hacer un análisis exhaustivo de lo que es ser hijos de Dios, si lo discernimos con el criterio que hoy estamos estudiando, es muy simple. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice, retengan lo bueno. Y retener significa sujetar, aferrar, poseer, mantener firme y apoderarse en el griego. Retener lo bueno, eso significa no solo acercarse a lo bueno. ¿Verdad que el proverbio dice, el que anda con buenos termina siendo bueno y el que anda con malos termina siendo malo, dice el proverbio? Pero aquí va más allá el apóstol Pablo. Nos dice, no solo alcanza con acercarse a lo bueno. Es más, al cristiano lo bueno se acercó a nosotros, usted lo sabe. Ahora tenemos que retener lo bueno, no contristarlo y apartarlo en medio de nuestro corazón. Usted sabe que puede usted apartar y dejar en un rincón, bien adentro, escondido y hasta encerrado de su corazón oscuro al Señor. Eso se llama contristar al Espíritu Santo, no hacerle caso. ¿Sabe cuánto nos duele? Pues aquí hay muchos papás y abuelos, ¿verdad? Que nuestros hijos no nos hagan caso. Les duele. No es que duele en orgullo, ¿verdad? Pero duele porque sabemos que les va a ir mal. Entonces, ¿qué significa retengan lo bueno? No solo acercarse a lo bueno, sino, con eso no alcanza, ¿verdad? Sino, ¿qué? ¿Qué cosa más? Sino también de sujetarlo, de poseerlo, de mantenerlo firme, de aferrarnos a él. En el versículo 22 nos da el otro 50% de la fórmula del éxito, si quieres llamarlo de esa manera, de lo que hacen los hijos de Dios. 22 dice, absténganse o aléjense de ¿qué cosa? De lo malo. Ahora sí, abstenerse, fíjense lo que es abstenerse, es restringirse a uno mismo. ¿Vieron? No hace falta pensarla muy profundo eso, ¿no? O sea, cuando quiero hacer algo malo, me tengo que restringir a mí mismo. No, la culpa la tiene el otro porque él me hizo pecar. No, yo me tengo que restringir a mí mismo. ¿Y qué otra es? Alejarse. Así se acuerdan como cuando José estaba ahí en la casa de Potifar y su esposa lo perseguía. ¿Y qué hizo José? Bueno, pues Dios me bendijo, ahora está también con sexo con la esposa de mi jefe. No, ¿qué hizo? Se alejó. Alejarse es mantenerse uno mismo. Otra vez, uno mismo. No, señores, yo voy a tomar que esto sea de tu parte si viene un guardia y me aleja de ella. No, aléjate tú mismo. Tú mismo mantén la distancia. ¿Verdad que sí? Parece simple entonces ser un buen cristiano que vive reteniendo lo bueno y alejado de la maldad. Pero entonces disfrutar de las cosas buenas de la vida como lo hicieron Abraham o David, ¿será así de fácil? ¿Cómo logramos tener una buena vida? Y sí, mis hermanos, la Biblia nos da la respuesta. Porque si Dios es bueno, como nos dice la palabra una y otra vez, muchos versículos, ¿verdad? Y el mismo Señor dice, nadie es bueno sino solo uno, Dios. Lucas 18:19. Es claro que acercarnos a esa bondad de Dios es bueno.
Acercarnos al Dios bueno nos hace aptos para vivir las cosas buenas de la vida. Vayamos a Hebreos 13:20. Estamos hablando de la gente que quizás se ha alejado del Señor o no conoce del Señor o ha estado en doctrinas malas y no ha entendido, no conoce bien del Señor. Entonces, acercarnos al Dios bueno que nos presenta la Biblia nos hace aptos para vivir las cosas buenas de la vida. En Hebreos 13:20, fíjense en la Reina Valera actualizada, dice así: y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, los haga aptos, es la palabra, ¿no? Aptos en todo lo bueno para hacer su voluntad. Ahí está la clave, ¿sí? Ya me está siguiendo el hilo, ¿no? Nos haga, que Dios, el Dios de paz, nos haga ¿qué? Aptos, capaces en todo lo bueno para hacer ¿qué cosa? Su voluntad. Ahí está la clave del asunto de cómo disfrutar de las cosas buenas de la vida. Haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En la Dios habla hoy, en la traducción Dios habla hoy, dice que Dios, en la 21 dice, los haga a ustedes perfectos y buenos en todo para que cumplan ¿qué cosa? Su voluntad. O sea, hay un propósito de saber qué es bueno y malo, y hay un propósito todavía más superior a seguir lo bueno. Seguir lo bueno es seguir la voluntad ¿de quién? De Dios. Dijimos que David lo sabía bien y por eso vivió una buena vida. Él no perseguía las bendiciones de Dios, mucho menos perseguía las cosas de este mundo. Él perseguía a Dios. Y esto es seguir los mandamientos de Dios, porque él confiaba que esos mandamientos se cumplirían. Salmos 23, vayamos ahí para ver, para confirmar, es un salmo de David. Y dice así, Salmo 23, nomás el versículo 6 en la Reina Valera actualizada, Salmos 23, 6 dice así: ciertamente, dice David, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Él andaba persiguiendo las bendiciones de Dios o las cosas de este mundo para vivir las buenas cosas de la vida, o no, o era al revés. Él sabía lo que era el bien es Dios, yo voy a perseguir a Dios, perseguir sus mandamientos. ¿Y qué pasaba con todo lo demás? Todo lo demás y le iba a perseguir. Él sabía que la palabra de Dios ya se había dicho de esta manera y él la plasmó poéticamente en este Salmo 23, que todos sabemos es el salmo más conocido y el que todos, lo primero que memorizamos, ¿cuál es? El Salmo 23. Él repetía, David, lo que le había funcionado a él y a sus antepasados. Sabía lo que era bueno. Deuteronomio 28:2, esto es lo que conocía David. Decía Deuteronomio 28:2, cuando obedezcas la voz del Señor tu Dios, o sea, cuando hagas su voluntad, sigas sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Las bendiciones me van a ¿qué? Perseguir. No es que yo ande huyendo de esas bendiciones, pero yo ando en pos de Dios, de sus mandamientos. Y de repente las bendiciones que dice me van a alcanzar. Como que de repente no decir, ¿qué pasa? Hoy soy la bendición de Dios. Y ahí me abraza la bendición de Dios. Así es esto. Por ejemplo, para los jóvenes, es que quiero casarme, pero acá en este mundo oscuro no hay gente de Dios bien y no sé cuánto y no sé qué. Confíen en el Señor, sean obedientes a Él, persigan sus mandamientos, su propósito, su voluntad. Y las bendiciones, ¿qué va a pasar? Le va a alcanzar. Su futura novia o novio le va a llegar. Dios se la va a enviar, Dios se lo va a enviar. Es de esa manera como funciona y aquí está escrito. ¿O no está escrito?
Yo me gozo cuando veo este tipo de promesas, digo, ay Señor, gracias Señor. Y mientras nos alcanzan las buenas bendiciones, a seguir sufriendo, ¿verdad? No, no se crea. Las bendiciones ya nos alcanzaron, mis hermanos, porque somos cristianos. Y la vida de Dios nos ha alcanzado y mora en nosotros. Esa es la mayor bendición que podamos tener. Tener la certeza de que esta vida no es todo y tenemos una vida mejor en la que viene. ¿Cuántos estamos agradecidos con eso? Amén. Entonces, seguimos con la pregunta del principio. ¿Cómo logramos tener una buena vida? Pues ya la contestamos. Dijimos que depende de lo que consideramos o definimos como bueno en esencia, ¿verdad? El mundo define las cosas buenas como los objetos y experiencias que los hagan felices. ¿Verdad que sí? Es así. Esta persona me hace feliz, por eso estoy casada a ella. Es mi novia o es mi novio. No, ya no me hace feliz, ya me empieza a decir que no fume, no tome, ya me está diciendo que esto y lo otro, que entre temprano, que no me junte con ese borracho del trabajo, etcétera, etcétera. O sea, ya no me hace feliz mi esposa. Y sigo el consejo de mi amigo borracho. No, hombre, se está lleno de mujeres. Y ahí vamos con otra y se divorcia y se va con otra. Cada quien define aquí en este mundo, ¿verdad? El concepto de lo que considera bueno. En el mundo, las experiencias y los objetos, si los hacen felices, eso es bueno, dice. Pero desde la perspectiva de Dios, las cosas buenas de la vida son aquellas que encajan en su propósito y su plan. ¿Para quién? Para nosotros. Por eso es tan bueno leer la Biblia seguido, porque está lleno de promesas y sabemos que Él es un Dios fiel y siempre cumple. Él nunca nos va a quedar mal. La voluntad de Dios. Entonces, de la perspectiva de Dios, las cosas buenas de esta vida, ¿qué es? Las cosas que encajan, que cuadran, ¿con qué cosa? Con la voluntad de Él, con su propósito y su plan. La voluntad de Dios podría incluir, escúcheme bien, podría incluir prosperidad material, salud y oportunidades. Aleluya y amén, ¿verdad? Ya no se avergüence de querer cosas así también. O sea, ay no, quedan a pensar que soy un cristiano carnal. No, está bien, aleluya, ¿verdad? Y amén. Pero también la voluntad de Dios considera valiosas las temporadas llenas de problemas, de necesidades, de escaseces y de sufrimientos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Vaya en su casa y léalo. Y aquí, ¿verdad? A nadie nos gusta esta parte, ¿no? Entonces ahí hay muchos grillos, ¿verdad? Cric, 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 cric. Porque a nadie les gusta que la voluntad de Dios también considere valiosos esas temporadas que estamos metidos en problemas, que sufrimos tribulaciones, que padecemos muchas necesidades. No nos gusta, pero el Señor prioriza esto, mis hermanos, nuestro bienestar espiritual. Subráyelo. Eso es lo que Él prioriza sobre todo. ¿Nuestro qué? Bienestar espiritual, por encima de la comodidad física o material o la ausencia de preocupaciones. Eso prioriza el Señor. Nuestro Padre Celestial quiere que le busquemos primero a Él. Mateo 6:33. Él quiere que primero le busquemos a Él. Eso es aferrarse a lo bueno, porque solo Dios es bueno y Él es la bondad personificada. Buscar primeramente lo bueno, a Dios, en vez del dinero y los placeres de esta vida, lo que consideramos, esto me hace feliz ahora. Bueno, es mejor buscar a Dios, dice la Biblia. Por eso nos promete que los que lo buscan no tendrán falta de ningún bien. Salmos 34:10, el pasaje principal que leímos hoy, al principio. Los que lo buscamos no tendrán falta de ningún, ¿qué cosa? Bien. Se nos dice que pidamos al Señor, claro, que satisfaga nuestras necesidades.
Hay que pedir, mis hermanos. No es pecado pedir, ay Señor, ando batallando con esto. Señor, ayúdame con esto, por favor. Es parte de nuestra vida espiritual. Tenemos que pedir que Él nos ayude a satisfacer nuestras necesidades, pero debemos de acudir a Él con un corazón abierto. Es lo mío, yo sé que está bien esto. No le estoy haciendo mal a nadie. Esto es lo que yo quiero y esto es lo que me vas a tener que dar, Señor. No. Eso es ir con el corazón cerrado. No, tengo la opción que yo creo conveniente para mi vida. Esto es lo bueno para mi vida. Señor, cúmplemelo. No es así. Hay que pedir que nos ayude en nuestras necesidades y dificultades y problemas, pero hay que acudir a Él en oración con un corazón abierto que busque conocerle más y amarle más. De ahí eso se trata. Nos acercamos y aferramos a Dios y no a sus bendiciones. Un error muy común en esta iglesia moderna de ahora, que todos vivimos en otras iglesias eso. No más, no las bendiciones, que lo decretes y lo declares y si no pasa, lo vuelves a declarar a gritazos hasta que el Señor te escuche, porque el Señor está medio sordo, ¿verdad? Ya tiene muchos años. O sea, ¿sí me entiende? Y ahí están esas iglesias que lo suben al YouTube encima. A mí me da mucha vergüenza ajena. Gritando y pataleando como niños, ¿verdad? Berrinchudos. Y eso no es la manera de Dios. Yo sé que usted lo entiende. Nos acercamos y nos aferramos al bueno, a Dios, no a sus bendiciones. Las bendiciones llegan después. ¿Cuándo llegan después? Cuando yo sigo aferrado a Él en su voluntad, en sus propósitos. Las bendiciones vienen y me alcanzan. Me dicen, hola, ven, aquí ya te agarré. Santiago, vamos terminando. Santiago capítulo 1, versículo 17, en la traducción viviente. El apóstol Santiago nos da un pasaje que todos conocemos y que es muy, muy gratificante volver a leer, ¿verdad? Cada vez que lo leemos, dice así la palabra de Dios en la traducción viviente, versículo 17. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. O sea, Él no es como los hombres, que a veces estamos de buenas y a veces de malas. Él es el Dios todopoderoso. Él no es criatura, Él es creador. Y Él nos ha demostrado a través de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo que Él siempre cumple y que es fiel a sus promesas. Y acá esta promesa es bien clara, mis hermanos. Es una de las promesas más bonitas, ¿no?, de la Biblia. Que todo lo bueno y perfecto es un regalo de Dios. Todo. Dios mismo es el mayor bien que podemos buscar, mis hermanos. Busquemos de Dios. Él es el mayor activo, vamos a llamarlo así, el mayor bien que podemos nosotros tener. Todo lo que el Padre Celestial nos da, sea mucho o sea poco, sea abundante en bienes o escaso, sea tranquilidad o sea tribulación, todo, dice la palabra, todo, absolutamente todo es un regalo bueno y perfecto, como acabamos de leer en la epístola de Santiago. Ya con esa sabiduría es más que suficiente para poder vivir como Abraham y como David, pero también, mis hermanos, como Moisés, como Isaías, al quien murió serruchado, ¿verdad? Y lo partieron en la mitad. Como Jeremías, aunque iba, hablaba, levantaba la mano para hablar y ya lo agarraban y lo azotaban, ¿verdad? Pobrecito. O incluso como los apóstoles, aferrados. Todos ellos tienen una cosa en común. Supieron qué es lo bueno y qué es lo malo. Aferraron a lo bueno, se aferraron a Dios, que significa lo mismo, se aferraron a sus mandamientos, sin importar las circunstancias. Vivimos como nos dice en la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses 5 que leímos 21 y 22, reteniendo lo bueno, sus mandatos y apartándonos de toda clase de mal. Cerramos en Romanos 12:9, vayamos, ahora sí es el último pasaje. Romanos 12:9 en adelante, fíjense, aquí nos especifica esto de retener lo bueno y alejarnos de lo malo. Con esto terminamos la enseñanza de hoy, pero
El plan y el propósito es comenzamos o seguimos viviendo como nos pide en este pasaje. Romanos 12:9, Reina Valera actualizada. Versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y adhiriéndose a lo bueno. Aquí está, ¿verdad? Y ahora empieza a detallar de esto. Versículo 10, amándose los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. O sea, dándole preferencia ¿a quién? A los demás. O sea, mejor es dar que recibir significa. No es como en el mundo, todo es para mí, si a mí no me hace feliz, eso es malo, no, si a mí no me conviene, no, eso no. ¿Qué dice? Dando preferencia a los demás, respétense unos a otros, dice el versículo 10. Versículo 11, no siendo perezosos en lo que requiere diligencia, siendo ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué significa el versículo 11? No sean perezosos en los trabajos que deban hacer para el Señor, sea en su casa, en su familia, en su trabajo o en la congregación. Y dicen que siempre hagan todo ¿con qué cosa? Con entusiasmo. Siempre, no pierdan el entusiasmo. Versículo 12, gozosos, felices en la esperanza, pacientes ¿en qué cosa? En la tribulación, constantes en la oración. O sea, en las dificultades y los problemas, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra? Decláralo, decrétalo, prosperidad, declaro dinero, me va a llegar, me va a caer de los árboles, declaro que la salud me va a tener así, voy a ser un súper saludable por todo. No, ¿verdad que no? ¿Se fijan que la palabra de Dios es bien clara respecto? Pacientes es la palabra clave aquí. ¿Pacientes en qué? En la tribulación. Claro, pídanle sanidad, pídanle salir de ese problema, pídanle sabiduría, sin perder el gozo en la esperanza de las promesas de Dios, sabiendo que Él es fiel. Y en oración constante, mis hermanos. Versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Dónde podemos hacer eso? Pues en las congregaciones. Por eso es la importancia de congregarse. 14, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Wow, esa es una vara alta, ¿verdad? Ya lo sabemos. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Aquí es obvio, ¿verdad? Si alguien está triste, es que andas en pecado. ¿Se acuerdan los amigos de Job? Es que algo tienes oculto. No, Dios le dio una regañadiza a esos amigos. Lloren con los que lloran. Gócense con los que se gozan. Tengan un mismo sentir los unos con los otros, no siendo altivos, o sea, orgullosos, creídos, sino acomodándose a los humildes. No sean sabios en su propia opinión. ¿Recuerdan esto que hablamos al principio? No ser sabios en su propia opinión. En otra traducción dicen, vivan en paz y armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino amigos de los que la gente desprecia. La gente desprecia en el mundo ¿a quiénes? A los que no tienen dinero, a los que no tienen influencia, a los que no tienen poder, a los que no son famosos, a los que en las redes sociales no tienen muchos seguidores. A mí me desprecian ahí en el Twitter. Igual ni hablo nada, ¿verdad? Pero fíjense, así es. ¿Qué dicen nosotros? Nosotros somos amigos a ellos. No se crean mejores ni más sabios que los demás. Versículo 17, no paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. El cristiano debe producir, ¿qué cosa? Solo lo bueno. El fruto del cristiano es el carácter de Dios, solo lo bueno, porque lo bueno ya mora en nosotros. Y debemos de preocuparnos por ganar el respeto de todos haciendo el bien, dice en otra versión. Versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. Amados, no se vengan ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, pues haciendo eso, carbones encendidos amontonarás
sobre su cabeza. Significa que lo vas a dejar avergonzado haciendo el bien. No seas vencido, y esta es la conclusión, escuche bien, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Y esta es la fórmula final, porque el mal, ¿cómo se vence? Haciendo el bien. Es que si no hago nada, si no hago el bien, igual no hago el mal. No, acá la palabra está diciendo, si usted no hace el bien, que Dios le dio la capacidad de hacer el bien. Tiene el bien en sí, en usted. Y usted no hace el bien que Dios le está exigiendo que haga, entonces está haciendo lo malo, dice aquí la palabra. Pero podemos y debemos vencer el mal. ¿Con qué? Haciendo el bien, moviéndonos y haciendo el bien. Justo como hizo Cristo y dejó ejemplo. Si vemos este estándar de lo que Dios considera las cosas buenas de la vida, muchos quedamos cortos y con los carbones en nuestra cabeza, ¿verdad que sí? Quiero que se ponga de pie, por favor. Y vamos a orar juntos, como dice la palabra, constantes en la oración. Y vamos a pedirle a Dios, porque sabemos que aquí hay gente que se goza, pero también hay gente que está llorando, está en aflicción por diversas causas. Y dice la palabra que también lloremos con los que lloran. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno. Tu bondad ya mora en nosotros. Pero esa bondad no puede quedar pasiva, sin hacer nada. Hemos aprendido eso hoy, Señor. Y te damos gracias por tu consejo. Tu bondad debe moverse, debe fluir de lo mucho que hemos recibido de ti, Padre. Compartir, siquiera un poco, Padre, y bendecir como tú quieres que lo haga. Haciendo el bien, vencemos el mal. Señor, te damos gracias por esta sabiduría que nos das. Y te pedimos, Señor, a todos los que ahora están afligidos, que todos los que ahora están todavía confundidos de qué es lo bueno y qué es lo malo. Señor, danos sabiduría. Y ayúdanos a hacer el bien y no el mal. Ayúdanos a que la gente vea que somos hacedores de lo bueno y que damos frutos. Y nos aferramos a ti, Padre, a tus mandatos, a tu voluntad, que es el propósito último de que las bendiciones nos alcancen. Gracias, Señor, por este entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Él merece todo el aplauso.